palabras menos, es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Estamos con Marcos Peña, el secretario general del gobierno porteño. Marcos, gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿En qué fallaron? Lo primero que quería aclarar, que para nosotros lo más importante en este momento es la cuestión de lo que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Del operativo rescate. Nos parece muy importante destacar en este punto que es un tema de mala tradición en la Ciudad de Buenos Aires, al margen del siempre impresionante esfuerzo de todos los equipos de emergencia, que por primera vez ha funcionado un operativo de rescate y de emergencia en conjunto con el Gobierno Nacional, y el agradecimiento a todos los bomberos, los policías, los médicos que vienen trabajando. Creo que es importante destacar este punto, sobre todo porque siguen trabajando y estamos todos esperando que ocurra por lo menos lo que parece difícil. Se trabajó bien con el Gobierno Nacional. Se trabajó muy bien. Ayer Mauricio habló con el ministro Slack para agradecerle y felicitarlo. Realmente el compromiso de las 300 personas que estuvieron trabajando sin parar estas horas es conmovedor y obviamente agrega al dolor que se vive por el fallecimiento de Luis Lu y de Guillermo Fede, y que son estas cuestiones que realmente no deben ocurrir más y son dolorosas de por sí. Es el primer punto, ¿no? La primera prioridad hoy, hasta que terminen de remover el último escombro y se vea. La segunda discusión es qué pasó ayer, digamos, ¿no? En cuanto que también nos pusimos rápidamente a investigar, rápidamente nos pusimos a trabajar con el fiscal, nos presentaremos como querellantes en la causa también, porque queremos ir a fondo, tanto en lo que pasó en la responsabilidad de la empresa y del ingeniero civil, como si hubo responsabilidad del gobierno. Nuestra información, por todo lo que pudimos averiguar, que en este caso no fallaron los controles. O sea, es otra tercera discusión que podemos tener, es la cuestión estructural que algunos planteaban antes, que es otra discusión más estructural y más el tiempo para atrás y para adelante en la ciudad. Pero en el caso de ayer, toda la información que hemos recogido, todos los papeles que hemos presentado en la legislatura, en la justicia y demás, demuestran que no fallaron los controles. Ahora, empezando por la denuncia de la UOCRA. Sí. Si está el antecedente de una denuncia por falta de apuntalamiento en muros medianeros, con esto no quiero decir que es menos grave que no haya arneses para los operarios, porque bueno, en este caso no fue lo que falló, pero no es un antecedente suficiente como para que una autoridad de aplicación tome cierto recaudo para lo que está por venir en esa obra, siendo que en la tarea de demolición no apuntalaron la medianera. Bueno, hay dos datos importantes también para que se vaya sabiendo que van a la discusión de fondo. Este convenio con la UOCRA fue hecha por este gobierno para intensificar los controles, para trabajar con la UOCRA junta, en forma conjunta, y el 100% de estas denuncias se inspeccionan inmediatamente, en este caso fue menos de 24 horas. Al ser justamente denuncias respecto a los 15 puntos referidos a la demolición, al llegar el inspector y no estar más la demolición, eso no amerita, según la evaluación que se hace, la cuestión de la clausura, sino el volver a inspeccionar. Y acá el otro dato que es importante para entender y destacar. La operación comenzó ayer de la excavación y en pocas horas ocurrió lo que ocurrió. Esto está certificado tanto por los testigos, del dueño del gimnasio, hasta otras personas, con lo cual lo que encontramos fue una impericia de mucha velocidad. Sobre eso no cabe duda. Ahora, pero esto es importante para entender que no hay vínculo necesariamente entre esta falta de apuntalamiento medianera y sí hay vínculo. Está el antecedente de la irresponsabilidad. Acá tenemos un... No está verificada. Hay una denuncia en todo caso sobre irresponsabilidad que nunca fue verificada. Bueno, está como mínimo la duda. Sí, por supuesto. Si ustedes establecieron un convenio con la UOCRA para que la UOCRA colabore en conjunto, y es la UOCRA, o sea, no es un vecino, o sea, es quien firmó el convenio con ustedes. Son ellos los que denuncian una falla grave. Es un antecedente como para, por lo menos, prestar atención, observar, advertir al señor, usted hizo esto, cosa que no sucedió. Hubo 3 inspecciones en menos de 45 días. O sea, esto también es un dato que es importante. Estaba prevista la siguiente inspección a los 30 días, que tocaba en los siguientes días. Se puede, digamos, discutir respecto a si requería preventivamente una medida de oficio. La normativa y la rutina, digamos, de inspección no lo plantean. Por eso igual nosotros queremos ir a fondo con la investigación para saber, y hemos puesto a disposición todas las actas de inspección, los nombres de los inspectores, todo el trabajo para saber si hubo o no hubo omisión por parte Pregunta concreta. Sí. Guillermo de Yaca Varela, sí, el ingeniero, ¿estaba en conocimiento de que había sido denunciado por la UOCRA
por, entre otras cosas, no haber apuntalado la medianera? A mí no me consta, lo que sí sé que las actas de denuncia se presentan, digamos, y se presentan ante la Municipalidad o el Ministerio de Trabajo. Las actas de inspección, perdón. Eso sí me consta que se hizo. Ahora, un ejemplo es una de las 3 inspecciones que fue por el cartel de obra, se hizo, se verificó que había, esto por una denuncia de un vecino, el 147, que es el mecanismo de denuncia habitual, se detecta, se informa a la empresa y lo cambia y pone un cartel de obra definitivo. O sea, sí, no tengo el papel, yo por eso no quiero ser muy prudente en no hablar cuando no tengo papel. Marco Gustavo Desplatz, que es de Proto Comuna Caballitos, vos lo escuchaste, decía que desde que asumió Macri le plantearon cambiar el régimen de inspecciones agregando una más. Que tenía que ver justamente con el proceso de excavación, apuntalamiento, etcétera, y que nunca les dieron bolilla. Sí, yo lo que pude chequear, pues lo escuché justamente con el Ministerio, dice que eso no es cierto. Yo no quiero conversar una conversación de otras 2 personas que no están. En cualquier momento puede venir Héctor Lostre o Daniel Chaín a dar la explicación del Ministerio de este fenómeno, de las construcciones, de las inspecciones. Ahora, está claro un tema de fondo con respecto a la tercera discusión, que hay que convocar a las entidades profesionales, a la UBA, que de hecho la convocamos hoy para trabajar en el peritaje de la obra, a la Cámara de Construcción, a la UOCRA, a todas las partes, a la legislatura, a sentarse a revisar esta cuestión de fondo y seguir trabajando, porque de hecho se trabaja permanentemente. ¿Hay que hacerlo ahora o debió haberse hecho antes? Bueno, ahí está el otro punto que es importante entender. ¿Cuál es el rol del consejo profesional o del profesional matriculado? Es muy similar, nosotros contamos la metáfora, digamos, con la de un médico. O sea, el Estado delega en un profesional matriculado por la universidad, por su título en la universidad, una profesión en su acción cotidiana. Está basado el sistema nuestro, nacional, digamos, y de muchos países, en esta presunción de la matriculación y el control del colegio profesional sobre ese profesional. Lo que ocurrió ayer es el equivalente a que si el médico se hubiera ido en el medio de una operación con el paciente siendo intervenido y hubiera ocurrido un hecho con esa persona. Lo que se puede discutir es si tenemos en un extremo que tener además al lado del médico un inspector permanente para asegurarnos que no se vaya, que no haga mal su tarea. Pero esa acá se habla de incrementar un control. Sí, pero también el control del pozo, por ejemplo. El pozo puede durar, depende de la magnitud de la obra, puede durar un día, o si es muy rápido puede durar 60 días. La discusión no es tan fácil la discusión, porque si vos empezás a poner en discusión el rol del profesor matriculado, la discusión es cuánto tiempo tiene que estar ese control permanente, tiene que estar todo el tiempo al lado, o hay que intensificar el trabajo con los colegios profesionales para discutir por qué está ocurriendo estas fallas, que uno lo puede explicar en parte por como se planteó por el tema de las empresas, pero también se puede plantear por una cuestión del ejercicio de la responsabilidad de la profesión. Un político que fue presidente de la Nación decía que el hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor. Si hubiese una instancia más de control en el momento delicado de la demolición y la excavación, el ingeniero, el arquitecto, el responsable de la obra, se vería como mínimo persuadido a no cometer irresponsabilidades que, como queda en evidencia, si cometen. Llegan algunos casos, nos enteramos en estas horas, de que saltean la submuración. Ya no es que directamente excavan mal, saltean con medidas de precaución muy elementales. Entonces, si hubiese una inspección en algún momento, nadie puede pretender un control permanente 24 horas en una obra, en todas las obras. Pero hay un dato importante que ahí se dio una información que no es cierta. Hay controles aleatorios de la Dirección de Seguridad del Trabajo a las obras, no son solamente las verificaciones programadas, que es la que más... ¿Cuánto crees que controla, Marcos? Yo creo que se controla mucho más que antes, creo que se ha profesionalizado mucho la estructura de control. Porcentual. No, yo no me animo a decir eso, de vuelta prefiero que eso hablen los especialistas. ¿Hay un universo de que no tienen idea de qué es lo que está pasando? Yo creo que se ha reducido muchísimo ese universo, y creo que cuando uno habla con comerciantes, cuando habla con los distintos rubros, digamos, de habilitación de la ciudad, eso lo ve. Es una ciudad complicada en materia de control, lo mismo ocurre con todas las áreas de control, con el tránsito, con la basura y demás, porque el nivel de infracción es tan alto en esta ciudad que es muy complejo el mejorar la capacidad de control. Los sistemas de control se basan generalmente a partir de una baja tasa de infracción y una alta probabilidad de ser multado, digamos. En esta ciudad, con muchos años de descontrol en general, nos pasa con la basura, de vuelta, desde la basura, los accidentes de tránsito, y obviamente en estos hechos son mucho más graves, donde está en juego la vida.
Entonces, lo que hemos trabajado es hay que trabajar en simplificar las leyes, es otro gran problema que hay con el Código de Habilitaciones y demás. Hay que seguir perfeccionando y profesionalizando las instancias de control y hay que trabajar con todos los sectores de la sociedad civil, las cámaras empresariales y demás, también para que ellos ayuden, sobre todo esas entidades de la sociedad civil, en el autocontrol. Yo creo en ese punto que la Ciudad de Buenos Aires, como decía el arquitecto Alimena, viene de una muy mala tradición, pero en ambos temas, y vuelvo al primer punto, en la capacidad de respuesta a una emergencia, como en la capacidad de control, la ciudad ha mejorado sustancialmente en los últimos años. Recién señalaban una denuncia por una obra en una propiedad declarada Patrimonio Histórico, México 1660, ¿tenés idea? No, de vuelta, no soy el responsable del área directo, sí sé que hemos trabajado, y eso les consta a las distintas entidades, en mejoras de ley para el tema de catalogación y protección, pero por supuesto tomamos nota y trabajaremos como siempre en tratar de mejorar. Evidentemente hay temas que hay que mejorar, pero lo importante es que en este caso hay una transparencia total de lo que ocurrió, hubo presencia del Estado, lo que hubo es una enorme impericia, una velocidad muy grande que termina generando esta desgracia. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos al corte en Palabras Más, Palabras Menos. Cuando volvamos, Robert Cox, uno de los próceres que tiene la historia del periodismo argentino. Palabras más, palabras menos.